Muy buenos días a todos en este viernes 13. Le damos la cordial bienvenida al decano de la facultad, también a la vicedecana de la facultad, al doctor Luis Ramos, a los estudiantes, docentes. Sean bienvenidos a este cuarto congreso de la FACIT 2023. En este caso, mediante una transmisión en vivo vía Zoom. También tenemos presencial en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad Pedagógica en la sede central. En este marco de la Semana de nuestra facultad, en esta cuarta edición del Congreso de nuestra facultad, que tiene por lema la inteligencia artificial en la ciencia y tecnología. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, le da la más cordial bienvenida a la conferencia Teoría de las funciones booleanas carrotacionales, como parte del proceso del conocimiento de la matemática pura, en este caso impartida por el magíster José Emilio Calderón Gómez, un hondureño que actualmente está radicado en Puerto Rico, estudiando en la Universidad de Puerto Rico, exactamente en la Universidad de Río Piedras. Antes de dar inicio, le recomendamos a los participantes tener presentes las siguientes indicaciones. La ronda de preguntas y respuestas será al finalizar la actividad. Como la actividad es virtual, pueden hacer sus preguntas a través del chat del Zoom. Y también no se les olvide inscribirse para la toma del diploma. Se les va a colocar el enlace en el chat de esta presentación. Vamos a leer la hoja de vida del magíster José Emilio Calderón Gómez. Actualmente está estudiando un doctorado en matemática pura en la Universidad de Puerto Rico, Río de Piedras. Del 2016 al 2019 estudió matemática puro, sacando el título de magíster, siempre en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Del 2012 al 2015 obtuvo el profesorado de matemáticas en el grado de licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en San Pedro Sula. Su tesis de maestría fue la siguiente: imagen de los tau productos, bajo la supervisión del doctor Reyes M. Ortiz Albino. Ha impartido varios seminarios a nivel nacional e internacional. Entre ellos destaca Desórdenes de aprendizaje en el Centro Integral de Atención Psicológica y Pedagógica de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en San Pedro Sula. Seminario de Integración de Experimentación e Investigación en las Prácticas de Aprendizaje, Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Sociales, siempre en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. Y Seminario de Geometría en Olimpiadas de Matemáticas de Puerto Rico. Su experiencia laboral también es importante. Dentro de ellas podemos destacar que ha impartido clases en la Universidad de Puerto Rico, cursos como Cálculo 1, Matemática Introductoria 1, asistente profesor de Cálculo 1 y Cálculo 2, también Centro de Tutorías de Matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, instructor de talleres de precálculo 1 y 2, asistente profesor de álgebra abstracta y profesor de matemáticas también en la Happy Days aquí en San Pedro Sula. Con ustedes, entonces, les damos la cordial bienvenida al magíster José Emilio Calderón Gómez. Muy buenos días allá en Honduras. Mucho gusto, Lig. Un placer verlo después de mucho tiempo, quien me dio clases allá en la universidad. Quiero agradecer pues, por la oportunidad de presentar un poco de lo que estamos trabajando actualmente. Así que voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve bien. Sí. ¿Se puede ver la pantalla? Ok. Sí. Antes de comenzar, quiero mencionar que la teoría que se va a presentar aquí es matemática bastante fresquecita. De hecho, no más de hace 2 semanas sacamos un artículo y el cual fue aceptado en la revista Discrete Applied Mathematics, que está indexada en el Sevier. Entonces, es matemática bastante reciente. El artículo se hizo en colaboración con mi asesor de tesis doctoral, el doctor Luis Medina, y mi compañero Carlos Molina, que él pues ya es doctor, así que le coloqué ahí que ya era doctor él. Ok, comenzamos entonces. Vamos a mencionar de entrada, vamos a comenzar con una introducción. Resulta
que las funciones booleanas pues son una parte importante en la criptografía. Esta tiene diferentes aplicaciones. Bueno, también en combinatoria se aplica en ingeniería, teoría de juegos, como le mencioné en criptografía, pero ellas tienen un pequeño inconveniente a la hora de la computación, en el sentido que las computadoras actuales no tienen suficiente memoria para cálculos grandes. Voy a mencionar un ejemplo, digamos aquí donde trabajo yo en investigación. En el laboratorio tenemos computadoras que son bastante potentes, que tienen, por ejemplo, una tiene 500 gigabytes de RAM, por ejemplo, y unos cálculos que, de hecho, ayer me di cuenta, un cálculo en 30 variables ya la computadora no lo puede hacer. Entonces, por tanto, estudiar la teoría nos permite simplificar estas calculaciones, que después pues conllevan a las aplicaciones computacionales como en criptografía y otras cosas. A finales de los 90, Piper, Sick y Cook mostraron que ciertas funciones, las que se llaman rotacionales, son candidatos buenos para hacer dichas implementaciones, dichas aplicaciones en la computación. De hecho, más adelante, en el 2007, Cabot y Yucel introdujeron la teoría de funciones booleanas k-rotacionales, que es lo que vamos a trabajar nosotros aquí. Otros autores han estudiado estas funciones, pero se ha hecho para grados pequeños. De hecho, por ejemplo, no lo puse ahí, pero Cusick es uno de los que más ha trabajado en esto. Él ha trabajado en grados 2, grado 3 y grado 4. Y pues la teoría es bastante reciente, si ven en el 2007, y en matemática eso es un bebé. Así que la teoría está bastante nueva y se puede, como les mencioné, pues que otros autores lo han trabajado para un grado bastante pequeño y para un valor de K que no excede a 3. Entonces lo que presentamos nosotros aquí son resultados que nos permiten estudiar estas funciones para cualquier grado y cualquier valor de K que nosotros querramos, lo cual le da pues mucha amplitud a la teoría. Comencemos ya con la matemática un poco más formal. Una función booleana en n variable es un mapa que va de los vectores 0, 1, con entradas en 0, 1, y lo que te da como valor es un valor ya sea 0 o sea 1. La ventaja que tiene es que cada función booleana se puede expresar como un polinomio. Este polinomio se le llama su forma normal algebraica. Aquí presento dos ejemplos de funciones booleanas ya escritas en su forma normal algebraica. Por ejemplo, la función f es x1 por x2 por x3 más x1, x3, x4. Le pongo el más así con un circulito porque significa que es una suma módulo 2, como estamos trabajando en el caso booleano. Entonces, al sumarlo, pues hay que considerar eso también. Por otro lado, la función g es x1, x3 más x2, x4, y lo que pueden ver ahí en pantalla. Entonces, la forma normal algebraica nos permite manipularla. En especial aquí nosotros, en el artículo que sometimos y que fue aceptado, trabajamos con la forma normal algebraica más que con otras representaciones. Otra representación es lo que se llama la tabla de verdad de una función booleana. Es el vector f de x sub 0, f de x1, que lo que está haciendo aquí es evaluando los vectores de este conjunto, del 0, 1 elevado a la n, los está evaluando y los pone en orden, donde los vectores aquí, x sub 0, x sub 1, están ordenados en orden lexicográfico. Entonces, para que se entienda un poco mejor la idea, muestro este ejemplo aquí. Si consideramos la función f, 0, 1 a la 3, por ejemplo, donde f es x1 más x2, x3, aquí se hace la evaluación, como les mencioné, en orden lexicográfico, es decir, en orden ascendente, dependiendo de las componentes de los vectores que se están evaluando. Por ejemplo, aquí si yo evalúo 0, 0, 0, me va a dar 0. El siguiente elemento sería 0, 0, 1. Luego 0, 1, 0. Y como pueden ver ahí, en ese orden se van calculando hasta llegar a f de 1, 1, 1, que también te va a dar 0. Da 0 porque recuerden que esto es módulo 2. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo evalúo x1 igual a 1, tengo 1 más 1 por 1, que es 1, y 1 más 1 es 2. Pero como estoy trabajando en el caso binario, 2 es equivalente a 0. Entonces, por eso aquí tenemos que f de 1, 1, 1 es igual a 0. Por tanto, la tabla de verdad de dicha función f es la que tenemos aquí. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Esta es otra forma de representar una función booleana. Como les mencioné, nosotros trabajamos más con la forma normal algebraica. Ambas son equivalentes. Uno puede ir de una forma normal algebraica a una tabla de verdad, como hicimos aquí. Y también podemos hacerlo en viceversa.
A una función booleana se le asocia algo que se le llama suma exponencial, que es lo que tenemos aquí. Es un cálculo que es menos 1 elevado a la f de x, donde x es un vector que está corriendo pues sobre 0, 1 a la n. Por otro lado, el peso de Hamming es el número de unos en su tabla de verdad. Por ejemplo, en la anterior, aquí hay 3 unos en la tabla de verdad, por ende el peso de Hamming de dicha función es 3. Una función booleana en n variables se dice que es balanceada si el número de 0 en su tabla de verdad es igual al número de 1. Por ejemplo, aquí, como tenemos 3 unos y 5 ceros, esta no es balanceada. De hecho, si la analizamos desde la perspectiva de la suma exponencial, una función es balanceada si y solo si esta es igual a 0. Hay una relación bastante estrecha entre el peso de Hamming y la suma exponencial, que es dicha fórmula, esta que tenemos por aquí, que el peso de Hamming es 2 a la n menos 1, menos un medio por el valor de la suma exponencial de la función. Esto nos permite decir lo siguiente: estudiar el peso de Hamming es equivalente a estudiar la suma exponencial. Entonces, por lo tanto, estudiar la suma exponencial del peso de Hamming como es lo mismo, podemos trabajarlo de las dos maneras. Nosotros aquí trabajamos con la forma normal algebraica, por ende, trabajamos con la suma exponencial. Otro concepto importante para las funciones, de hecho este es muy importante, ya lo voy a mencionar por qué, es lo que se llama no linealidad de una función booleana. Esta es la distancia f al conjunto de funciones afines en n variables. Básicamente es esto, es el mínimo del peso de Hamming de f más g. Ya saben, como el peso de Hamming se puede escribir con la suma exponencial, también hay una representación equivalente a esta definición mediante la suma exponencial. Las funciones afines son aquellas que son lineales y constantes. Así que básicamente lo que mide la no linealidad, como su nombre lo dice, es qué tanto difiere una función booleana de ser lineal, y eso pues ayuda mucho en criptografía. Entonces, ¿por qué se estudian las funciones booleanas rotacionales? ¿Qué sentido tiene más allá de lo hermosa, digamos, que es la teoría como tal? Las funciones booleanas, pues, como mencioné antes, se usan en criptografía, son para encriptar y encriptar mensajes. Entonces, hay 3 criterios importantes para los cuales una función booleana es criptográficamente sólida. Una de ellas es el balanceo, que ya les mencioné antes, que una función booleana es balanceada si su exponencial es 0, la alta no linealidad y el grado algebraico. 3 conceptos que se mencionaron previamente. Entonces, ¿qué pasa? Hasta 2006 se creía que la máxima no linealidad para funciones booleanas en 9 variables era 241. Esta la encontraron Cabot, Mitra y Ussel. ¿Qué pasó? Que en el 2007, cuando Cabot y Ussel introdujeron las funciones rotacionales, ellos encontraron que no, que había una función, también 9 variables, que superaba dicha no linealidad máxima previa que se creía antes. Y desde el 2007 se sabe que una función rotacional tiene no linealidad, que la máxima que se ha encontrado hasta ahora es 242 en ese número de variables, el cual es importante por dichas aplicaciones del Reed-Muller Code y otras cosas que no trataremos aquí. Entonces, esto le da sentido al por qué estudiar las funciones rotacionales, porque también son óptimas a la hora de implementarlas en criptografía, al saber que hay algunas que tienen no linealidad alta. Y eso es importante para la seguridad del encriptamiento, para que no sea frágil a ataques lineales mediante funciones afines. La búsqueda de funciones booleanas como tal es un problema difícil en sentido computacional. Una razón para esto es el hecho que hay este número que tienen aquí, 2 a la 2 a la n, funciones booleanas en n variables, por lo cual es bastante complicado computacionalmente hablando, porque este es un número muy grande. Cuando n crece, este es un número que crece muchísimo. Entonces, aquí en este trabajo nosotros presentamos un conteo de ciertas funciones rotacionales que te permite decir, ok, entonces yo puedo buscar aquí en este espacio para este grado específico, y eso al yo saber de que la cantidad precisa va a ser mucho menor que esta, lo cual me permite pues hacer una implementación más eficiente en la búsqueda de dicha función. Otro problema que tenemos también, como mencioné en la introducción, es que la calculación de las propiedades, como el balanceo o el número de la suma exponencial, la no linealidad,
son cálculos también difíciles para cuando n se crece. Como les mencioné, en esta computadora que tenemos aquí en el laboratorio, cuando n es 30 ya la máquina no lo hacía. Entonces ya eso complica, pero los matemáticos han desarrollado otras herramientas que te permiten hacer esos cálculos de forma inmediata, en vez de hacerlo por la definición y dejar que la máquina trabaje demasiado. Uno de esos métodos es algo que se llama recurrencia. La recurrencia es una forma de describir una sucesión mediante elementos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? También hay un inconveniente con esa recurrencia, que cuando aparece algo que se llama ciclo corto, esa recurrencia se daña. Por lo tanto, también es importante mostrar o encontrar una forma de identificar cuando yo tengo una sucesión de sumas exponenciales de funciones booleanas donde el número de variables se está moviendo, identificar ahí en esa lista infinita que aparece por ahí, cuándo va a ocurrir un ciclo de estos que se llaman cortos, que ya lo vamos a definir más adelante. Entonces, para poder sacarlo de ahí y obtener una recurrencia que sí funcione para el resto de valores. Entonces, por tanto, con toda esta justificación le da sentido a estudiar las funciones booleanas k-rotacionales, que como les mencioné, nosotros las trabajamos de forma general. Vamos a definirla. La definición es un poquito matemática, así que vamos a intentar explicarla bien. Vamos a considerar el siguiente operador, E sub nk. El E sub nk, cuando yo se lo evalúo a la variable x sub j, lo que va a hacer es al índice que aparece aquí abajo de la variable le va a sumar k. Y lo voy a dejar así cuando el j más k no supera el valor de n. Y le voy a restar n cuando el j más k sí supera el valor de n. En otras palabras, pues esto es reducir los índices módulo n, tomando el sistema de equivalencia desde 1 hasta n. Pero se entiende si lo dejamos de esta manera. Nosotros podemos extender esta definición del operador para aplicárselo a una tupla, a una n tupla de x1, x2 hasta xn. Lo que hacemos es simplemente aplicarle dicho operador a cada una de las variables de forma independiente en su tupla correspondiente, en su componente correspondiente. Entonces, una función booleana es llamada simétrica k-rotacional si cuando yo le aplico cualquier potencia de dicho operador dentro de la función, esta me arroja el mismo valor. Es decir, la función es invariante bajo la k-rotación. Es decir, yo puedo k-rotarla de k en k, cada una de las variables, y al final obtendré el mismo valor de la función. Esto pues ayuda mucho a poder encontrar las recurrencias que mencioné antes o describir completamente las funciones que más adelante pues se pueden aplicar. Vamos a definir lo que se llama un monomio k-rotacional. Si consideramos L, M y N números naturales con L menor o igual que N, consideremos esta expresión que tienen aquí. Vean que esto es simplemente tomar XS1, XS2, XSL y aplicarle el operador anterior, porque le voy sumando K. Para J igual a 0, no sumo nada. Para J igual a 1 sería X sub S1 más K. Para J igual a 2, X sub S1 más K, es decir, más 2K. Y así sucesivamente. Lo que estás haciendo es formando un número de términos a partir de un elemento inicial, que es el XS1, el XS2, hasta llegar al XSL. Si nosotros encontramos un m, que es el entero positivo más pequeño que cumple, que dicha expresión se fija por la k-rotación, que es la que tenemos aquí, llamamos a dicha expresión un monomio k-rotacional simétrico booleano. Cada término que aparece por aquí sirve como un generador, es decir, yo puedo tomar un término y empezar a construir dicho ciclo a partir de ese. O sea, es irrelevante cuál de ellos tome, siempre se construye el mismo ciclo. A M se le llama el periodo o largo o longitud de dicho monomio. Usamos la notación K-RS1, S2 hasta SL para referirnos a dichos monomios. ¿Se escucha bien? Ahí leí que alguien escribió que no se escucha. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien?
Ok, permítame entonces, voy a continuar. Cualquier función booleana rotacional es la suma de estos, es decir, básicamente estos que se llaman monomios rotacionales simétricos son el ADN de las funciones booleanas. Entonces, tiene sentido, ¿no? Voy a estudiar aquí dichos monomios y con esos monomios yo puedo construir la función, cualquier función booleana rotacional. Por tanto, vamos a centrarnos por ahora en estudiar estos monomios que tenemos aquí. Vamos a darle una estructura, vamos a darle forma, vamos a identificar cuándo esto es algo que se llama ciclo corto, cuándo es un ciclo largo, y vamos a contarlos para poder decidir ahí una cantidad del el espacio donde yo voy a buscar dichas funciones. Vamos a tomar un ejemplo para que se visualice un poco mejor. Si ponemos k igual a 1 y comenzamos con el generador x1, x2, x3, noten que el monomio que se construye es x2, x3, x4. Lo que estoy haciendo es sumándole 1 al índice. x1 más 1 es x2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, y sigue de esa manera. El siguiente sería x3, x4. Aquí 4 más 1 es 5, ¿verdad? Pero como yo estoy trabajando en 4 variables, debo restarle 4. Es decir, el x5 se convirtió en x1. Y por último, pues tenemos x4, x1, x2 de la misma manera. Por otro lado, si consideramos k igual a 3, para r sub 1, 2, 3 en 9 variables, noten que lo que se obtiene aquí es x1, x2, x3. Ahora le voy a sumar 3 a los índices para obtener x4, x5, x6, luego x7, x8, x9. Si hacen el siguiente, lo que va a aparecer es x10, que es igual a x1, x11, que es igual a x2, y x12, que es igual a x3. Así que el ciclo se termina aquí. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, un poco más grande, con el generador x1, x5, x9, x17, x21 y x25 en 32 variables. ¿Qué pasa? Aquí es importante mencionar algo. El tamaño máximo, el largo máximo de dichos monomios es n dividido entre k. Entonces aquí, por definición, vamos a considerar que k divide al número de variables. ¿Ven? Noten que aquí, por ejemplo, en el 3-R1-239, el número máximo sería 3, y aquí hay 3 términos precisamente. Mientras que en este último, el número máximo de términos sería 32 entre 4, lo cual es 8. Pero si ven la función explícitamente, lo que tiene son 4 términos. Entonces, cuando ocurre eso, que la longitud de dicho monomio, es decir, el número de términos, es menor que n entre k, decimos que este es un ciclo corto. Mientras que si la longitud es igual a n entre k, decimos que es un ciclo largo. Antes de este trabajo no existía en la literatura una estructura de los ciclos cortos, es decir, identificar cuándo tenemos un ciclo corto a partir de únicamente ver el generador, salvo para grado 3 y grado 4, que fue lo que mencioné al principio. También les recuerdo que es importante descifrar cuándo hay un ciclo corto en una lista de dichos polinomios, de dichos monomios, porque ellos dañan cosas como la recurrencia de la sucesión. Es decir, eso complica la calculación. Entonces nosotros, si identificamos cuándo ocurren, podemos sacarlos de dicha lista, y al sacarlo, pues la recurrencia funciona mucho mejor. Déjenme les muestro otro ejemplo por aquí. Considere la 2 rotación. Recuerden, aquí significa que k igual a 2. Pues lo voy a ir rotando. Vean que este que tenemos aquí es un ciclo largo. Perdón, es un ciclo corto de largo 8, porque vean que el máximo largo sería de 16 en este caso. Pero aquí, si lo ven explícitamente, solamente hay 8, por ende es un ciclo corto. Voy a mostrarles aquí cuál fue la motivación o cuál fue la idea para darle una estructura a esto. Vamos a considerar el generador, que es x6, x7, x22 y x23. Noten que al separarlos en grupos, se puede observar lo siguiente. El primer elemento del segundo grupo se puede obtener como 6 más 2 por 8.
Noten que aquí está el valor de K, que en este caso es 2, y aquí está la longitud, que en este caso es 8. Por otro lado, el 23 se puede generar como 7 más 2 por 8. Por tanto, noten que ya hay un cierto comportamiento, ¿no? Entonces, esta idea, esta observación fue la que dio la principal motivación o la principal idea para poder construir una estructura de los ciclos cortos. Y esto está resumido en el siguiente teorema. Vamos a explicarlo un poco. Si consideramos L y N, aquí donde L es el grado del polinomio, en este caso del monomio carrotacional, N es el número de variables, de modo que el L sea más pequeño que el N. Si este monomio carrotacional es un ciclo corto de largo M, entonces ocurre lo siguiente: N sobre M por K divide al grado y existen enteros que cumplen lo siguiente, que S1 va a ser menor que S2 y todos ellos menor que SQM, donde QM es este elemento que está aquí. M por K por L entre N. Esos elementos S1 hasta SQM no pueden pasar de MK, que si ven con el ejemplo anterior, se puede observar. ¿Quién es MK en este caso? MK es 16. Vimos que el M es 8, es decir, la longitud del ciclo es 8, y el K es 2, por ende tengo 16 como valor del MK. Entonces vean que ese MK apareció aquí sumándole 6 más MK en este caso, 16, te va a dar 22, 7 más MK que es 16, te va a dar 23. Entonces estos valores que aparecen por aquí en el primer grupo no van o no pueden pasar de 16 para que esto sea un ciclo corto. Además, no, también podemos, como un poco extra, encerrar el primer índice entre 1 y K. ¿Qué pasa? La condición de que N sobre MK divide a L es lo mismo que decir que el QM es un número natural. Si el QM no es un número natural, dicho ciclo corto no va a existir. Entonces, con esto, hermanos, la estructura del ciclo corto es aquel que se genera por el generador dado en la ecuación 1, que es lo que tenemos aquí. Es decir, empezamos con XS1, XS2 hasta XSQM. El siguiente grupo ya corre para J igual a 1, que sería XS1 más MK, XS2 más MK, XS sub QM más MK, y así sucesivamente hasta acabar aquí para este valor de J. Entonces, este es el generador de ciclo corto para cualquier grado L. Cualquier ciclo corto se puede escribir de esta manera. Por otro lado, para un ciclo largo simplemente pues tomamos QM igual a L y resulta que también el ciclo largo se puede encajar aquí. Pero es más interesante la estructura usada para identificar cuándo hay un ciclo corto o no. Déjenme mostrarles un ejemplo por acá. El anterior. Vamos a analizarlo un poco más a profundidad. Este 4, este monomio 4 rotacional, generado por 6, 7, 22, 23 en 32 variables, es este que tiene aquí en pantalla. Noten que Q4, en este caso recuerden que era M por K por L, dividido entre N, que es el número de variables, te va a dar igual a 2. Por ende, para poder distinguir si lo que tienen aquí es un ciclo corto, voy a agrupar dicho generador de 2 en 2. Recuerden, era de QM en QM cada grupo. Por ende, en este caso va a ir de 2 en 2. ¿Qué fue lo que se mostró aquí anteriormente? Ustedes lo parten por acá y se puede notar que pues 6 más 16 es 22, 7 más 16 es 23. Y noten que todos los demás tienen la misma estructura. 10 más 16 es 26. 11 más 16 es 27. El siguiente, 14 más 16 es 30. 15 más 16 es 31. El siguiente, 18 más 16, eso es 34. Pero como estoy trabajando en 32 variables, debo bajarlo, restándole 32 y obtengo el 2. Luego 19 más 16 es 35. De nuevo lo bajo, restando 32 y obtengo X3. Y así pues se puede notar la estructura. De hecho que viendo esto se ve que es un ciclo corto. Y podemos entonces escribirlo de la siguiente manera. XS1, XS2, XS1 más 16, XS2 más 16. Es un generador. Y el que funciona en específico es poniendo S1 igual a 2 y aquí disculpen, aquí era S2 y S2 igual a 3. Ese funciona y se puede observar aquí en este término que se ve que es el último.
Vamos a ver otro ejemplo un poquito más largo, por decir así, que tiene más elementos en el generador. Si consideramos la dos rotación, 2, 4, 5, 8, 10, 11. En este caso veamos que el grado es 6. De modo que el QM, como el QM, recuerden que debía dividir al grado, el QM debe valer 1, 2, 3 o 6. Si es 6, no lo voy a contar porque sería ciclo largo. Voy a mostrarles aquí que funciona para 3. Las únicas opciones para que sea corto es que QM sea 1, 2 o 3. Porque si es 6 ya sería un ciclo largo y no me interesa identificar si es un ciclo largo o no. Entonces voy a verificarlo para 3 para que vean que con 3 es el valor correcto del QM para este caso. Los posibles largos van a ser 1, 2, 3 o 6. De nuevo, el largo tiene que dividir al valor de n entre k, así que n entre k aquí es 6 porque 2 entre 2. Por ende, el largo o longitud del ciclo puede ser máximo 6. No me interesa 6 porque yo no quiero que sea, yo no quiero verificar si es un ciclo largo, quiero verificar que es un ciclo corto. Entonces, ¿qué pasa? Vemos lo siguiente. Noten que como puse QM igual a 3, lo que voy a hacer es particionar dicho grupo, dicho generador, de 3 en 3. Verifico esto aquí, lo partí en dos grupos de 3. ¿Qué pasa? Nosotros queremos lo siguiente, queremos ver si ocurre que 8 se puede escribir como 2 más 2m, recuerden aquí era 2 más 2k, perdón, 2 más km, en este caso k es 2. Luego aquí queremos ver si 10 es 4 más 2m y si 11 es 5 más 2m. Y de hecho sí, esto ocurre para m igual a 3. Por lo tanto, este es un ciclo corto de largo 3 y aquí se puede ver explícitamente. X2, X4, X5, X8, X10, X11. Luego le siguen los demás que se puede ver que ahí termina el ciclo. Por lo tanto, lo que tengo es un ciclo corto de longitud 3 solamente. Hay un pequeño detalle que si ustedes parten de un generador dado por la fórmula aquí en 1 para un valor de m específico, no necesariamente generan un ciclo corto de tamaño precisamente ese valor de m que tienen ahí. Por ejemplo, para grado 12, con k igual a 1, n igual a 18 y m igual a 6, si colocan aquí x1, x3, x4, x6, se va a obtener uno de tamaño de longitud 3. Mientras que cambiando solamente un numerito, como cambiando el 4 por el 5, se va a obtener uno de longitud 6, que ese sí es el ciclo corto de tamaño 6 que yo quería en específico. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si yo uso la estructura dada en la ecuación 1, lo que obtengo es cierto que va a ser un ciclo corto, pero puede ser que sea más pequeño que un ciclo corto. Entonces, a veces nos interesa que tenga el tamaño precisamente del que yo quiero, del m, en este caso del 6. Entonces, para eso es simplemente utilizar la estructura del ciclo corto del generador dado en la ecuación 1 y colocarle estos índices de esta forma precisa. Así, con estos índices específicos, yo puedo generar un ciclo, un monomio cartesianal, de tamaño exactamente 6 y funciona bien. Siempre funciona. Entonces, eso está resumido aquí en el teorema. Y ahí lo pueden verificar. Vamos a ver ahora, como les mencioné también, el conteo es importante porque así podemos identificar la complejidad computacional del cálculo de la búsqueda de dichas funciones. Entonces, vamos a mostrar unos resultados previos. Que Stanica y Maitra, por ejemplo, en el 2008, obtuvieron un conteo de las funciones rotacionales. Ellos mostraron, cuando digo rotacionales me refiero a que k es igual a 1. En este caso, ellos mostraron que el número total de dichos monomios está dado por g sub n, que es esta expresión que tienen por acá. Mientras que la cantidad total de funciones que son rotacionales es 2 elevado a la gn. Pero aquí ellos fueron más allá y quisieron mostrar cuántos de esos monomios eran ciclos cortos. Ojo, es un conteo total de los ciclos cortos. De hecho, cometieron un error en esa parte. Dicho error fue corregido después por Li, Liu y Gao, que ellos sí encontraron una cantidad correcta de los ciclos cortos, que es la que tenemos aquí. 1 sobre n por la suma que corre
sobre los divisores de n, de la función de Mobius, de dichos valores por 2 a la n entre d. Entonces, esto sí es un conteo correcto del total de los ciclos cortos. Ojo, es un conteo diferente al que les voy a presentar ahora. ¿Por qué es diferente? Porque esto muestra una cantidad total. No importa el grado, ellos meten todos en un mismo saco. Nosotros aquí lo que hicimos fue mostrar lo siguiente. Dimos un conteo para un grado específico y un largo específico. Al final van a ver la comparativa entre la fórmula de Li, Liu y Gao y la que presentamos aquí en este artículo. Para poder llegar a este conteo vamos a definir lo siguiente para poder ambientarnos y llegar a esa parte. Vamos a considerar L, N y M números naturales. Recuerden, L es el grado, N es el número de variables y M es la longitud de dichos ciclos. Vamos a considerar que L es menor que N. Para M, un divisor de N entre K, tal que aquí Q sub M es igual a M por K por L entre N. Aquí me faltó ponerle que era un número natural, o sea que esto se puede dividir exactamente. Definimos los siguientes conjuntos. El D sub M son los divisores de M, tal que Q sub D igual a D por K por L entre N es precisamente un número natural. Aquí también me faltó esa parte. Por otro lado, C sub M es el conjunto de los monomios cartesianales que son un ciclo de tamaño precisamente M. Entonces, estos conjuntos simplemente para que se entienda la notación que viene adelante. Vamos a mostrar aquí. En la primera proposición que se muestra ahí, para L, N y M números naturales, donde el grado es menor que N, los ciclos cortos de tamaño exactamente 1 en N variables de grado L para algún K, están dados por la combinatoria de K y Q sub 1. Recuerden la forma del Q sub 1, cuando Q sub 1 es un número natural. Y no hay cuando Q sub 1 pues no es un número natural. Aquí se puede ver la importancia del Q sub M. El Q sub M te dice mucho para poder identificar la existencia de dichos ciclos cortos o no. Así que es realmente importante en este caso. Por otro lado, ya vámonos a casos más extensos. Vamos a hacerlo ahora en general. Vamos a contar el número de ciclos de tamaño M. Claro, en este caso partimos de que no hay divisores de M, de tal manera que lo que se obtenga sea un ciclo corto, perdón, para ese divisor de M. Es decir, este conjunto que tienen aquí no tiene elementos. En ese caso, el número de ciclos cortos de longitud M y grado L en N variables está dado por la siguiente combinación que tenemos aquí, la siguiente fórmula. Como pueden ver, es una combinatoria relativamente intermedia, por decir así, no es una combinatoria tan avanzada. Y fue interesante la forma en que se contaron dichos ciclos. Entonces, esta fórmula se puede utilizar para contar la cantidad de ciclos de un tamaño, de una longitud específica y un grado específico. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando sí hay divisores de M de tal manera que el Q sub D de dicho divisor sea un número natural? En ese caso, pues, la fórmula está dada por la siguiente. Vean que la primera parte es la misma. Y lo que hacemos es retirarle de forma recursiva esta cantidad, que es D partido M por el número de los ciclos cortos de tamaño D, que se puede calcular de forma recursiva. Es un bonito problema para programar en matemáticas. De hecho, los cálculos generalmente, pues no hacemos a mano los cálculos con esta fórmula, sino que los hacemos de forma concurrente en el software matemático. Vamos a hacer la comparativa que les mencioné antes. Vamos a comparar la fórmula de Li, Liu y Gao con la nuestra para que vean que las cantidades coinciden. Vamos a considerar el caso n igual a 12, es decir, número de variables igual a 12 y k igual a 2. Según el conteo de Li, Liu y Gao, el número total de ciclos largos es 670, mientras que el de ciclos cortos es 30 nada más. ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo aquí nosotros ahora. Los ciclos cortos de longitud 1 están distribuidos de la siguiente manera. En 12 variables de grado 12, solamente hay uno. En 12 variables de grado 6, hay dos.
y en 12 variables de grado 0 hay 1. Ese de grado 0 es la función f de x igual a 1, la constante. Por otro lado, los de longitud 2 se distribuyen así. En 12 variables de grado 9 hay 2. En 12 variables de grado 6 hay 2 también. En 12 variables de grado 3 hay 2 también. Mientras que los ciclos cortos de longitud 3 tienen la siguiente distribución. En 12 variables de grado 10 hay 2. En 12 variables de grado 8 hay 5. 12 variables de grado 6 hay 6. 12 variables de grado 4 hay 5. 12 variables de grado 2 hay 2. Vean que hay números que me salto, ¿no? Eso ocurre porque para esos valores de L, del grado, el QM no es un número natural, entonces no hay ciclos cortos ahí. Por ejemplo, acá, vean que aquí pusimos 963, no está 8, no está 7, no está 4, porque para esos valores el Q sub 2, que es en este caso, no va a ser un número natural, no, por tanto no existen ciclos cortos con dichas características. Entonces, haciendo toda esta cuenta y haciendo la suma total, nos damos cuenta que también nos da 30, o sea que coincide con el conteo total que presentó Li, Liu y Gao. Por lo tanto, pues coinciden las fórmulas y nosotros hicimos un conteo más específico que también tiene sus, como les dije, sus aplicaciones. Nos estamos buscando en un espacio más pequeño de funciones, por lo cual también ayuda a mostrar que la computación puede ser más corta en ese caso. Para cerrar esta parte, les muestro aquí los generadores de los 30 ciclos cortos. Ahí sí fue un poquito exhaustivo colocarlos todos, pero aquí aparecen todos los generadores de todas las funciones que son ciclos cortos monomios cartacionales. Y eso ha sido la presentación por hoy. Aquí tienen un poquito la referencia. Aquí está pues el último, es el artículo que fue recientemente aceptado y que pues está por aparecer en dicha revista. Si tienen algunas preguntas, pues estoy a su disposición. Bien, buenas. Interesante el tema que hemos visto contigo en este momento, Emilio. No he Gracias. visto ninguna pregunta por el momento, solamente una que dice, Marvin, dice, ¿hay algún programa para hacer estos conteos, estos Sí, ciclos? sí. De hecho, lo hacemos en matemáticas, se llama el software. Es de Wolfram. Pero si te vas por definición, la computadora, aunque sea potente, tarda un montón en calcularlo. Como por ejemplo, estamos trabajando ahora en algo que se llama equivalencia fin, lo que hacemos es buscar permutaciones, ¿bien? Entonces le coloqué una recientemente de apenas para n igual a 12, es decir, 12 variables, y la computadora me tardó 4 días en hacerlo. 4 días. Entonces, 4 días, mientras que con la teoría que estamos desarrollando fue inmediata la búsqueda que hizo. Entonces, eso pues te dice la importancia, ¿no? de la matemática para estas calculaciones. Sí. Es importante que todos sepamos que nuestro currículum está contemplado con matemáticas básicas y matemáticas avanzadas, ¿no? Y la matemática más avanzada que nosotros tenemos aquí en la universidad es análisis real. Y esto va más allá de análisis real, ¿verdad? O sea que es la base para que ustedes sigan estudiando en el exterior, así como tú lo estás haciendo actualmente, Emilio. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿cuánto tiempo tienes de estar estudiando este tema? Mira, ha sido un proceso. Esta parte en específico, trabajamos en ella para sacar la matemática, digamos, unos 3 meses, quizá un poco menos, pero en todo el proceso de publicación y todo eso, pues ya tarda más, ¿no? Pero en la matemática como tal, lo sacamos en unos 2 meses y algo. Eh, pero lo que pasa es que también hemos hecho otras cosas relacionadas, no precisamente estas, sino que otras cosas, y ahí pues sí ya tenemos ya un poco más de 2 años trabajando en esta investigación, que van a ser varias partes. Esta es la parte uno y así sucesivamente. Bien, por acá tenemos otra pregunta, quiero ver. Para las recurrencias lineales, quiero ver, ¿quién hace la pregunta? Dice que es Eiber Rodríguez. Sí.
Están colocando algunas cosas ahí, entonces se me ha perdido para las recurrencias lineales de las cargas rotacionales. ¿Tienes ya alguna idea del comportamiento de dicha recurrencia? Sí, sí, lo que pasa es que lamentablemente hay funciones que se pueden englobar, que podemos crear recurrencias globales para describir todas las funciones que hay. El problema con estas es que eso no se puede hacer. Eh, Cada función, según los índices que le ponga ahí en el generador, va a ser muy específica su recurrencia. Entonces, sí tengo una idea, creo que son parecidas un poco a las de las rotacionales. Esas ya están un poco más descritas. Eh, y la otra pregunta, cuando dice ahí, ¿cómo comienza, cómo empieza el proceso? Lo que hacemos es mediante matemática, por definición, es decir, por la definición que mostré al principio. Déjeme volver rapidito. Por la definición, hacemos los cálculos, por esta definición que está aquí, le pedimos a la computadora que haga los cálculos y la computadora me da una lista de valores. Entonces, mediante esa lista de valores, a veces la computadora me da la recurrencia por un comando y ya después viene la matemática, ¿no? Porque no me basta con hacerlo de forma computacional. Hay que mostrar que dicha recurrencia es la adecuada mediante una demostración formal y ahí viene la matemática. A veces la computadora no es suficiente porque ya deja de calcularlo y no me da dicha recurrencia. Entonces ya ahí ya entra un poquito ensuciarse las manos y sentarse a intentar hacer un proceso más analítico. No lo vas a calcular manualmente, es mentira. Ya 25 variables, eso es 2 a las 25 calculaciones que hay que hacer y eso es demasiado. Entonces ya uno intenta hacerlo por otros métodos que se conocen por ahí. Bien, una última pregunta. ¿Qué hay más adelante en matemática después de estas funciones booleanas? Ok, bueno, vienen las aplicaciones, ¿no? Lo que pasa es que, pues, como vimos, es un tema bastante nuevo. Como dije, es un bebé en matemáticas esto. Las aplicaciones están ahí. Por otro lado, pues, se puede decir también lo que estoy trabajando actualmente es identificar cuándo dos monomios son afines equivalentes. Que sean afines equivalentes es bueno porque así yo puedo utilizar una función porque todas las demás que son afines equivalentes ya tienen exactamente las mismas propiedades. Entonces, si yo uso nada más un representante y todas las demás son lo mismo, reduzco todavía más el espacio de búsqueda de la computadora que me permite pues hacerlo todavía más rápido y más eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando actualmente. De hecho, estamos ahí ya por terminar esa parte que ya es de mi tesis. Entonces, sigue por ahí, viene varias partes. Va como que como una trilogía de películas. La parte uno y la parte 2 y de ahí vamos a ir trabajando más. Muy bien, muy bien. Excelente la ponencia de este día, el conocimiento que adquirimos a través de estas cosas nuevas que se están dando a nivel internacional. Y es grato también saber que a nivel internacional hay muchos compatriotas nuestros, ya lo vimos nosotros en el COME, en el Congreso de Matemática Educativa, que tuvimos una conversación con otros compañeros que son docentes e investigadores a nivel internacional. De igual forma, están trabajando en cosas de matemáticas puras. Así que es muy excelente y te damos las gracias por esta conferencia que nos diste. Es un nuevo conocimiento que adquirimos el día de hoy y esto nos va a servir a nosotros para ponernos a estudiar y ponernos al día con las matemáticas que se está dando a nivel internacional. Bien, gracias Emilio. Tenemos para ti también un diploma que lo vamos a colocar en este momento. Veamos si tenemos el diploma. Este es un diploma de participación a José Emilio Calderón Gómez por su colaboración al desarrollar la conferencia Teoría de las Funciones Booleanas Carrotacionales en el cuarto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, FACIT, la inteligencia artificial en la ciencia y tecnología, extendido en la ciudad de San Pedro Sula, perdón, Tegucigalpa, yo estoy en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Honduras, a los 13 días del mes de octubre de 2023. Lo firman el vicerrector académico y el decano de la facultad. Pues me pusieron un mensaje por acá, entonces por eso que no pude leer. Así que muchas gracias, Emilio. Gracias por esta conferencia y saludos desde Honduras.
Saludos a todos, muchas gracias por su atención. Bien, como cierre también le estamos invitando a todos los demás para que sigan participando en los eventos que se van a desarrollar en la tarde de siempre de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Así que para todos, muchas gracias y espero que ese tema haya sido de su grato conocimiento. Gracias.